Antes de iniciar, queremos presentarles una pequeña introducción de nuestra empresa. Electrolec tiene más de 30 años en el sector eléctrico. Es una empresa fundada en 1990, especializada en la distribución y comercialización de materiales eléctricos de media y baja tensión, que mediante su sistema de gestión de calidad con certificación ISO 9001-2008 garantiza el cuidado en cada uno de los procesos en la entrega de sus productos. Contamos con profesionales altamente capacitados que los asesorarán en sus proyectos y nuestro objetivo es aportar a la innovación eléctrica en Ecuador. Nuestra visión: somos una empresa vanguardista que crece al ritmo de los avances tecnológicos del sector eléctrico, ofreciendo a nuestros clientes cada vez mejores productos. Contamos con algunas agencias. En Guayaquil está la matriz, en la avenida Juan Tancamarengo, kilómetro 2,5, en la ciudad de Lourdes Norte. En norte, avenida Juan Tancamarengo, en el kilómetro 5,5, sector Santa Adriana. En centro, en Padre Solano y García Moreno. Y en la vía Daule, que es nuestro centro de distribución, que queda en el kilómetro 10,5, sector Expogranos. En Quito, contamos con nuestra agencia en la avenida América. Próximamente vamos a tener una nueva aplicación como Electrolec, la estamos mostrando en este momento, en la que buscamos agregar servicios al sector eléctrico y será para la aplicación celular. Algo muy innovador que tenemos actualmente es Electrolec Kids, dirigido a la familia en sí de la comunidad de Electrolec, dirigido a los padres de familia que puedan compartir tiempo o integrar temas eléctricos con los niños. Aquí estamos mostrando una de las historias o cuentos que forman parte de él. Adicionalmente, en nuestro grupo contamos con la fábrica, la empresa Tablicón, que es especialista en la elaboración de tableros y electrocanales. Está ubicado asimismo en el sector de la vía Daule, kilómetro 10,5, donde elaboramos electrocanales tipo escalera y tipo ducto, que estamos revisando en este momento. Los tipos escalera cuentan con sello de calidad INEN. Podemos realizarlos en el material que ustedes necesiten, sea de aluminio, planchas en acero inoxidable o en hierro negro. Otras de los accesorios que comercializamos son los que estamos mostrando a continuación. Las reducciones, las T, las curvas, horizontales o verticales, interiores o exteriores. Uno de los productos que también comercializa Tablicón es la elaboración de tableros hechos a diseño del requerimiento del cliente, tal y como lo solicita en el tipo de plancha solicitada por el cliente y con los elementos internos debido a un diseño propuesto. Vemos aquí también otro tipo de modelo que hemos ya comercializado y entregado a los clientes según sus requerimientos, basado en normativas específicas. Estamos viendo en este momento tableros de control. Usamos lo mejor en protección y alimentación de líneas eléctricas, así también aseguramos su inversión como clientes. Hacemos también tableros de transferencia automática. Si falla el suministro de energía eléctrica externa, ponemos en marcha la planta eléctrica de respaldo. Puede ser también manual. También hacemos bancos de condensadores, compensan el factor de potencia adaptando las variaciones que presenta la carga eléctrica. Esta es nuestra fábrica, como se encuentra actualmente. Ustedes pueden contactarse al correo electrónico ventas@electraviconsa.com. Como le indicaba, tiene sello ISO 9001-2008 en lo que son la producción y también sello de calidad en INEN, y somos tableristas autorizados y certificados por Schneider Electric. Contamos con estas dos líneas de WhatsApp para que usted nos pueda contactar para sus requerimientos eléctricos como tableros o electrocanales según diseño.
Aquí en este momento estamos justo verificando, para quienes no conocen, está el área de pintura electroestática. Nosotros contamos con pintura en polvo, cual es adherida electroestáticamente a las planchas y luego son transportadas a los hornos que mediante calor se adhiere a las planchas de los tableros y se someten a algunas pruebas de pintura para poder revisar y verificar calidad. Tablicom, la fabricación de tableros o electrocanales, nos pueden contactar al ventas@tabliconsa.com. Nos siguen en Facebook, por favor, y al número de WhatsApp. Gracias, Evelyn. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes por seguirnos, por acompañarnos en esta nueva jornada. Hemos tenido un poco de unos pequeños inconvenientes técnicos, bueno, sobre todo por este tema, digamos, de pandemia. Ha habido un poco de inconvenientes con respecto a las charlas que hemos generado, propuesto para el sector minero, ¿no? Continuando con la exposición de ayer, lo que son bancos de capacitores, pues el día de hoy vamos a ver lo que son soluciones para atenuación de armónicos o soluciones en presencia de armónicos. Como bien lo dijo Evelyn, mi nombre es Lenin Herrera, soy ingeniero electrónico y tengo una certificación de Power Quality Solution Expert por Schneider Electric. Ok, bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Nuevamente está abierto el chat, como bien lo dijo Evelyn, para las diferentes preguntas que quieran hacer. Ok, déjenme oculto esto nada más. Ok. Ok, listo. Bueno, en primer lugar, vamos a ver la agenda del día de hoy. Va a ser un poco, sabemos que el día es pesado, ya la noche es complicada, tenemos tiempo para pasar con la familia y la verdad queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es las soluciones de filtros activos en presencia de armónicos y para la mitigación de armónicos, lo que son los filtros activos. Vamos a ver lo que es un poco de introducción, de dónde se producen y por qué los armónicos, qué pasa con el factor de potencia en presencia de armónicos y las soluciones con filtros activos y filtros pasivos. Ok, bueno, ¿por qué se da la presencia de armónicos? Bueno, básicamente va de la mano con el tema del crecimiento en el consumo de la energía, ¿no? A través del tiempo, pues hemos visto cómo cada equipo, aparato, instrumento que hemos utilizado, pues está basado en electricidad, ¿no? Ya hablamos de carros eléctricos, ya hablamos de drones eléctricos, en fin, todo lo que tiene que ver con electricidad está teniendo un auge bastante grande. Pero con el impulso de esta nueva fuente de energía, que es la eléctrica, aparece algo que es muy importante, que son las emisiones de gases de efecto invernadero por sector, ¿no? Vemos en este cuadro, pues, que básicamente lo que corresponde a producción de electricidad y calor es del 24% a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las energías no renovables provenientes de fósiles representa un 24%. ¿Ok? Entonces, se aspira que en el año 2050 el aumento del consumo se duplique, ¿correcto? Y viene un gran dilema, que es reducir todo lo que es las contaminaciones o las emisiones de gas invernadero para 2. Para esto, no es que vamos a consumir más y producir más CO2. En realidad lo que debemos es consumir más energía y reducir lo que es el consumo de energías fósiles, consumo de combustibles fósiles, para lo que es emisiones de gases de CO2. Entonces entra en el dilema de todo lo que se quiere por 2 y las necesidades dividir para 2. En el Ecuador
no estamos exentos de lo que está sucediendo a nivel mundial. El consumo de energía ha crecido en los últimos años, lo pueden ver en este gráfico que básicamente es ecuatoriano, y uno de los principales, digamos, porcentajes o grandes consumidores se basan a nivel industrial y comercial, ¿no? Que son los mayores consumidores de energía a nivel de Ecuador. Estamos hablando cerca de un 40% industrial, un comercial 25% y residencial el 30%, lo que representa el consumo de energía a nivel de Ecuador. Ahora bien, vamos a ver un poco cuáles son estos grandes consumidores, ¿no? A nivel industrial, pues tenemos diferentes tipos de industrias, petróleos, minera, la que vamos a ver hoy día, plantas digamos, de todo lo que son alimentos. ¿Y qué se consume en estas industrias? Pues básicamente son variadores, iluminación LED, hornos de inducción, soldaduras, ¿no? A nivel de comercial, o todo lo que es industria de comercio, como son bancos, centros comerciales, data centers, ¿qué equipos son los que encontramos, ¿no? Iluminación LED, UPS, equipos de suministro interrumpido, equipos electrónicos, sistemas de aire acondicionado, en fin, todo lo que tiene que ver en base a esa industria. En servicio y transporte, como son hospitales, producción de agua, lo que son aeropuertos, encontramos variadores de media tensión, baja tensión, UPS, equipos electrónicos, sistemas de aire acondicionado, equipos de rayos X, tomógrafos, etc. ¿Qué tienen en común todos estos equipos? Que básicamente ya no son solamente dedicados a lo que son industria, digamos, equipos eléctricos netamente, son equipos ya electrónicos dedicados, o digamos en su interior ya incluyen lo que es la electrónica de potencia, que básicamente la electrónica de potencia apareció a partir de lo que son los transistores, tiristores, en fin, todo lo que son los semiconductores. ¿Qué ayudaron con esto? Pues a manejar grandes cargas de corriente con el control de la electrónica a través de los semiconductores. Entonces ahí encontramos básicamente dos tipos de cargas, que son las cargas lineales y las cargas no lineales. ¿Qué es una carga lineal? Pues básicamente es aquella que no deforma sus ondas sinusoidal, tanto en corriente como en tensión. Encontramos lo que son cargas capacitivas, inductivas y resistivas, ¿no? Obviamente ellos, ¿qué influye ahí? Es el desfase, el ángulo entre la corriente y la tensión, pero básicamente su forma de onda sigue siendo netamente sinusoidal pura. Estas cargas no producen armónicos. Aquí podemos ver una gráfica donde indicamos una onda sinusoidal, ¿ok? En voltaje. Y en corriente, básicamente cuando es resistiva, pues no existe desfasamiento. Cuando es inductiva existe un desfasamiento, la corriente es adelante. Y en capacitiva, una carga capacitiva es una corriente que se retrasa con respecto al voltaje. ¿Ok? Entonces aquí que vienen, tema de potencias es potencia no consumida. Entonces, a partir de la electrónica de potencia o semiconductores aparecieron otras cargas que son las no lineales. ¿Ok? En las cargas lineales algo que es muy común es que el factor de potencia siempre va a ser igual al cos phi. En las cargas no lineales, pues básicamente tenemos que tanto en corriente o en tensión puede haber una distorsión. ¿Por qué se produce esta distorsión? Básicamente por la aparición de la electrónica de potencia o los semiconductores, que son diodos rectificadores, diodos Zeners, transistores, triac, diac, en fin, todo lo que es los semiconductores que me ayudan a controlar la corriente y la tensión. ¿Ok? Estas cargas sí producen armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente es una carga sinusoidal en corriente, en voltaje, perdón, y al tener un rectificador o conversores, básicamente tenemos una onda totalmente distorsionada, ya no es sinusoidal. ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente el factor de potencia es diferente del cos phi. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, esto básicamente
al tener una carga no lineal, lo que tenemos es una distorsión en la potencia, ¿sí? Entonces, existe una distorsión en la potencia y en sí una baja o digamos no calidad de la potencia. ¿Ok? Esto es calidad de la energía. Calidad de la potencia, mejor dicho, ¿no? Porque la que se distorsiona en sí es la potencia por el producto del voltaje por la corriente. Entonces, dentro de los armónicos, pues básicamente, ¿qué es un armónico? Es una onda distorsionada. ¿Y qué es una onda distorsionada? Pues básicamente es la descomposición sinusoidal de muchas ondas a diferente frecuencia. Entonces, esto, ¿quién lo dedujo? Pues básicamente es las series de Fourier, ¿no? Que es una onda distorsionada que lo pudo visualizar o lo pudo representar en la suma algebraica de senos y cosenos. Existe una onda fundamental que para América Latina es 60 hercios y existen diferentes tipos de armónicos a diferente frecuencia. Múltiplos de 1, o múltiplos de 1, 2, 3, 4, en fin. Dependiendo la carga a la que está expuesta, vamos a tener el armónico presente en la red y la suma de todas estas ondas a diferente frecuencia me dan como resultado una onda distorsionada y por ende la aparición de armónicos. Bueno, antes de ver qué es lo que produce, vamos a ver un poco de teoría de cada uno de qué es lo que afecta en sí esta presencia de armónicos o por qué es que afecta ondas a diferente frecuencia o altas frecuencias. Dentro de los conductores, el primer efecto es el efecto Joule, ¿no es cierto? El efecto Joule se da por básicamente, es la capacidad de transmisión directamente proporcional a la resistencia por la corriente al cuadrado y por el tiempo. Es básicamente se transforma en calor. Entonces, al tener mayor calor, reduce la capacidad de conducción de un conductor. El otro efecto es el efecto Skin, que es básicamente lo que se reduce del delta T, la capa de permeabilidad del conductor, la que permite la conducción del mismo. Normalmente sabemos que la corriente se distribuye a través de su capa, de la parte exterior de un conductor. Al tener que la capacidad de conducción es inversamente proporcional a la frecuencia, como vemos aquí, a mayor frecuencia, menor capacidad de conducción y menor delta de, capacidad de conducción en los extremos del conductor. ¿Qué produce esto? Pues calor. De proximidad. Al tener uno o varios conductores, sabemos que al tener dos conductores que conducen una corriente en diferente polaridad, entre ellos se anula y reduce la capacidad de conducción en las mismas. Ahora bien, la resistencia aumenta y al tener una frecuencia alta, pues la capacidad de conducción en sí va a disminuir notablemente, lo que me produce calor. Eso es en los conductores, ¿no? Es por eso que, no sé si han escuchado, que cuando hay armónicos, pues básicamente se ve representando en calor, ¿no? Se hace un estudio de cargas y la carga da que el conductor puede conducir esa capacidad de corriente, pero ya en la realidad se ve que existe un calentamiento del cable y puede ser por esto. Al existir un calentamiento del cable, pues empiezan a dispararse lo que son protecciones de breakers, a lo mejor son protecciones electrónicas o termomagnéticas. Estas empiezan a dispararse debido al incremento de calor en los conductores, ya sea internos o externos. ¿Qué pasa en los transformadores? Pues básicamente en los transformadores tenemos dos partes, ¿no? Una, digamos que las pérdidas por potencia se dividen, es la suma de dos pérdidas, ¿no? Las que suceden en el cobre y más las pérdidas en el entrehierro del transformador, ¿ok? Al tener las pérdidas en el cobre y tener presencia de armónicos, pues básicamente reduce la capacidad de conducción y por ende las pérdidas en el transformador van a ser más altas. Entonces, más la pérdida del hierro, pues lo que me produce es que la capacidad del transformador de poder soportar cargas no lineales se reduce. ¿Ok?
Como podemos ver, las pérdidas parásitas en el entrehierro o pérdidas de focal vienen dadas por la siguiente expresión. Son directamente proporcionales a la frecuencia al cuadrado. Es decir, si tengo una corriente a una frecuencia alta y este elevado al cuadrado, pues voy a tener mayor pérdidas en el entrehierro. Por ende, la pérdida por histéresis, ¿ok?, que también se da, es del mismo factor directamente proporcional a la frecuencia. Es por eso que en los transformadores, cuando hay presencias de armónicos, se sobredimensiona o se verifica el factor K de un transformador. ¿Qué pasa en motores y generadores? Pues básicamente aquí vamos a la secuencia y el número de armónico que se encuentra. Tenemos armónicos de secuencia 0, armónicos pares y armónicos impares, o también los múltiplos de 3. ¿Qué pasa con los armónicos pares? Pues básicamente estos armónicos se encuentran a favor, o secuencia positiva, a favor de la misma forma de onda de la fundamental, y esto me hace una suma o una elevación de tensión en el interior de los bobinados del motor. Una corriente par, ¿no es cierto?, 2, 5, 8, 11, de secuencia negativa, es un armónico o una corriente inversa a la fundamental, ¿correcto? ¿Y esto qué me produce? Pérdida de potencia en el motor. Por eso si algún rato vemos en una industria o en la parte minera que tengo un motor de cierto caballaje que está diseñado para dar toda esa potencia y vemos que no arranca o es como que algo se antepone al rotor, pues podemos hablar de armónicos de secuencia negativa. Y las de secuencia 0 básicamente son las que se disipan directamente al núcleo y estas me producen calor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente en los motores o generadores? Calentamiento, pérdida de torque y corrientes en el eje. Muchas veces tocamos un motor que está circulando a través del eje una corriente y esto me produce calentamiento. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente los efectos en base a una teoría para saber y entender por qué se producen o por qué los armónicos son tan fundamentales, conocerlos y saber cómo actuar ante ellos, ¿no? Normalmente a veces, ¿qué es lo que se hace? Pues si hay armónicos, se sobredimensiona el cable. Al sobredimensionar el cable, pues influye en costos, ¿no? En costos del proyecto, en capacidad de conducción, capacidad de calibres, capacidad de aumentar todo, sobredimensionar, cuando realmente podemos ver una solución que sin sobredimensionar yo pueda mantener o corregir este tipo de armónicos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los armónicos en presencia de cargas no lineales monofásicas? Pues podemos ver un grafiquito donde están conectados a un sistema trifásico, diferentes corrientes. Aquí, según Kirchhoff, pues todas las corrientes que entran a un punto es igual a las que salen, o las que llegan a un punto como las que salen tienen que dar 0. Vemos que la corriente en el neutro viene a ser la suma de las diferentes corrientes en las diferentes fases. Es decir, que al tener una corriente en las diferentes fases, tengo la sumatoria de este al final en la línea del neutro, ¿no? Una total. Por eso muchas veces que cuando se dimensiona, se lo hace el neutro a la mitad, el neutro un tercio, dependiendo de la norma que se escoja, pero resulta que tenemos armónicos y es probable que ese neutro se recaliente. Muchas veces cuando se tiene mucho cargas monofásicas, no lineales, ¿cuáles son estas? LED, iluminación LED sobre todo, fuentes, UPS, vemos que lo que se toma como solución es aumentar la corriente digamos, el calibre del conductor en el neutro. La verdad lo que estamos haciendo es sobredimensionando, pero no estamos mitigando. Eso no mitiga el armónico. Lo que estamos haciendo es aumentando el calibre para que tenga toda la capacidad de conducción y no se sobrecaliente el neutro. Pero en realidad los armónicos siguen estando en el sistema eléctrico de su planta, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con el transformador? Pues básicamente aquí hemos tomado la UL en la ANSI SSS 57110, que básicamente lo que me da, digamos, la capacidad real del transformador
es la carga total, ¿no es cierto?, para la capacidad, digamos, que tiene de soportar cargas no lineales. Este factor K lo que me dice es qué capacidad tiene el transformador para que él soporte cargas no lineales. Muchas veces cuando ya sabemos, hacemos un estudio o hemos aumentado muchos variadores, sobre todo variadores, ¿no?, que es lo que más se utiliza en la industria minera, por todo lo que hacen, variadores grandes, pues lo que queremos tal vez es mejorar el desempeño del motor, variar la velocidad, tener un arranque más suave con arrancadores suaves, valga la redundancia. Establecemos pues una carga no lineal y esta hace que mi transformador pierda capacidad neta del mismo, ¿no? Es decir, que si mi factor K, digamos, en presencia de cargas no lineales, yo debo solicitar un transformador, conociendo que tengo cargas no lineales, que soporte el porcentaje de cargas no lineales que yo voy a introducir en mi sistema eléctrico. Caso contrario, si yo pienso, o digamos, tengo una planta, una mina, donde ya tengo los transformadores, tengo, digamos, el tema de ya unas cargas lineales establecidas, y por ahí quiero poner variadores, tengo que pensar muy bien si en realidad ese transformador me va a soportar esa carga de unidades que voy a requerir. ¿Qué factor es el que puede soportar el transformador del porcentaje de cargas no lineales que tiene en la red? Entonces, eso es un factor muy, muy, muy importante a la hora de decidir en función de cargas no lineales que yo tenga en el sistema. Perdón, Evelyn, ¿me escuchan? Tal vez. Sí, está claro. Está claro. Perfecto. Gracias. Ok, listo. Entonces aquí podemos ver algunas causas que producen los armónicos y las diferentes consecuencias, ¿no? Básicamente dentro de lo que hemos visto, del efecto Joule, del efecto Skin, del efecto de proximidad, todas estas son calor, ¿cierto? Y al tener calor, pues lo que hago es disparos intensivos de protecciones, cierre de los armónicos homopolares sobre el neutro y provoca calentamientos y sobreintensidades, aumento de calentamientos por efecto Joule en los levanados y aumento de pérdidas del hierro, como hemos visto. Una consecuencia sobre el motor, pues básicamente lo que tenemos es pérdidas del rendimiento del motor. Sobre los capacitores, envejecimiento prematuro, ¿no? ¿Por qué? Porque se amplifica, o digamos si hay distorsión en tensión, y yo tengo una distorsión de un porcentaje que eleva la tensión en los puntos del transformador, estos pueden causar un daño y reducir su vida útil al tal punto de explotar. Muchas veces los casos más típicos son que cuando hay armónicos, el banco de baterías explota. ¿Por qué explota? Porque básicamente el banco se vuelve un amplificador de estas corrientes, ¿no? Entonces esto es lo que básicamente es un fantasma, ¿no? Muchas veces está en una planta y dicen, mira, se me dañó el PLC, saltó la carga el proceso se paró porque una protección falló o saltó intempestivamente, un equipo UPS estaba controlando cierto sistema y también falló, y por ende falló el control, el automatismo. Si lo ponemos a ver en cuánto es la parada, cuánto es el buscar una tarjeta electrónica, buscar un equipo electrónico que solvente o repare, pues podemos ver cuáles son los costos, ¿no? Que al fin y al cabo son los que me indican cuánto me costó esa parada, ¿no? Los costos operativos, todo lo que representa una parada de una industria, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta al rato de establecer soluciones, ¿no? ¿Ok? Dentro de la distorsión armónica hay un parámetro que se ve que es la distorsión armónica en tensión. Esto básicamente nos basamos en la norma IEEE 119, que son los límites que han hecho pruebas y un sistema puede convivir con los armónicos, ¿no? No porque hay presencia de armónicos el sistema no puede convivir, pues puede convivir. Lo que ha hecho la IEEE 10519 es básicamente limitar o indicar hasta qué porcentaje de esto puede, digamos,
convivir con el sistema eléctrico. Está dado, básicamente, siempre les pongo las fórmulas porque aquí podemos representar de dónde viene la fórmula y qué representa, ¿no? Básicamente es la suma cuadrática de la raíz de todas las distorsiones, los diferentes en el nivel de armónico, ¿no? Que, digamos que quién define o quién en corriente sabemos que son las cargas, pero en el THDB no define, las cargas del usuario no definen el THDB. ¿Qué es lo que define el THDB? O sea, ¿qué es lo que incrementa la distorsión armónica en tensión? Es básicamente la impedancia que existe en el punto de acoplamiento y la fuente generadora. Es decir, entre el punto que genera armónicos y la impedancia que existe del sistema. ¿Ok? Los armónicos de corriente, esos sí son generados por los usuarios. Es decir, si yo tengo mi industria o la industria minera está al lado de unas casas, es posible que estas casas sufran el efecto armónico que tiene, que está produciendo esta planta o esta industria, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que realmente es aguas arriba donde afecta los armónicos en corriente. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que es la distorsión armónica en corriente, el THDI y TDD, la distorsión total de la demanda y la distorsión total armónica. Son dos conceptos muy diferentes. Básicamente, la una está ligada a la corriente fundamental y la otra está ligada a la corriente total. Para entender un poquito esto del THDI y THDD, pues aquí hay un ejemplo donde podemos ver que a plena carga el THDD y el TDD, la distorsión armónica de demanda, son iguales. A medida que la carga baja, el THDI sube y la distorsión total de la demanda baja. Si yo hiciera un cálculo de dimensionamiento de equipos con respecto a la distorsión total armónica individual, podemos ver que existe un THDI muy grande, de 120%. Pero si lo tomo con respecto a la demanda, es del 30%. Entonces ahí viene la pregunta, ¿con cuál lo tomo? En realidad el estudio siempre se lo debe hacer a plena carga, donde el THDI y THDD dan los máximos valores. ¿Ok? Muchas veces lo que se ve en los equipos de medición, pues, cuál es el THDI máximo al que has llegado. Si es que yo veo que has llegado a 120 y me está marcando 79 a plena carga, debo hacerle caso al que está a plena carga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el uno es en base a la corriente de la carga y el otro solamente es en base a la corriente fundamental. Entonces, si la corriente de la carga es mucho menor, obviamente el incremento del TDD es mucho mayor. O si la corriente en la fundamental de equipos de carga lineal son mayores, pues voy a tener un THDI mucho menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el punto de acoplamiento común o PSC? Es el punto donde se realiza la medición del sistema y donde tengo la incidencia de armónicos. Puede estar aguas abajo del estudio, digamos, el cliente está aguas abajo del estudio, o puede estar, digamos, dentro de lo que es equipos que están generados por otro usuario. Como podemos ver en el ejemplo, aquí está el operador de red, una inductancia que se representa el transformador, el punto de acoplamiento común y el cliente aguas abajo. Entonces, depende de donde yo haga el estudio, es mi punto de acoplamiento común y estoy dando la solución para ese punto. Es decir, si yo cojo un estudio en la parte izquierda, estoy dando una solución a todos los clientes conectados al operador de la misma red. Pero si estoy conectado al sistema, digamos, de aguas de abajo del transformador, mi solución está mitigando todos los armónicos que van hacia el sistema general. ¿Ok? ¿Qué es el PSC? Pues básicamente es el punto común entre el usuario contaminante y los posibles afectados. Normalmente se encuentra en el primario o en el secundario del transformador. Ok, la pregunta. ¿Se puede instalar banco de capacitores tradicionales en presencia de cargas no lineales?
El día de ayer, bueno, vimos lo que es el dimensionamiento de banco de capacitores, considerando siempre que son cargas lineales, ¿no? O que el factor de potencia es igual al cos phi. ¿Qué pasa cuando hay cargas no lineales? Pues vamos a ver primero qué es el factor de potencia. El factor de potencia y el comportamiento en cargas no lineales, pues es el típico triángulo que aprendimos o que vimos de potencias: activa, aparente y reactiva. Dentro de este triángulo, pues básicamente lo que se hace, tenemos la potencia activa, la reactiva y la aparente, y el factor de potencia es igual cos phi, y esto es la división de la potencia activa para la aparente, ¿sí? Y la aparente se saca de la suma cuadrática de la raíz de los potencia activa más la potencia aparente. Siempre y cuando sean cargas no lineales, podemos considerar esto. ¿Qué pasa en cargas no lineales? Pues básicamente tenemos las mismas potencias, potencia activa, reactiva y aparente, y asoma una tercera potencia, que es la potencia de distorsión. ¿De qué será la potencia de distorsión? Pues es la potencia que genera todo lo que es los armónicos presentes en la red. Básicamente, al tener esta tercera potencia, pues se genera un triángulo en 3D, ¿sí? Del cual se saca una potencia total aparente. Entonces, viene un concepto que es el True Power Factor, que es el verdadero factor de potencia. Este True Power Factor es, digamos, la multiplicación del cos teta, el triángulo inicial, por el cos phi del triángulo adyacente. Esto es igual a la potencia activa dividido para la potencia aparente total. Esto es el verdadero factor de potencia. El DPF es conocido como el cos teta, que es el factor de potencia por desplazamiento. Y este está dado por la fundamental, por la corriente fundamental. Hay equipos que nos mide el TPF y el DPF para saber cómo es la presencia de armónicos o qué tan afectado está mi sistema por la presencia de armónicos. Es tener un medidor. Cabe mencionar que los medidores de Schneider tienen esta función de medir el True Power Factor, o verdadero valor de potencia, y el factor de potencia por desplazamiento. Cuando los dos son iguales, pues básicamente tenemos que no hay presencia de armónicos. El DF, o factor de distorsión, que es del cos phi, este está dado por el THDI o TDD. Como les dije, esto se toma cuando se hace un estudio a plena carga de todo el sistema. Entonces, este viene dado por 1 sobre la raíz de 1 más del THDI al cuadrado, la suma de todas las corrientes, ¿no? Y por ende, la potencia total aparente viene dada por la suma total de las potencias en el sistema, tanto activa, aparente y la de distorsión, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa con la corriente y tensión en diferentes situaciones, pero con la misma potencia activa transmitida a la carga? Tenemos una carga lineal resistiva, ¿ok? Donde el factor de potencia es 1, no hay THDI, el cos phi es 1 y el ARMS es una corriente, ¿correcto? Cambiamos, ¿no es cierto? Bueno, cambiamos una carga lineal inductiva, un motor. En este caso ya el factor de potencia cambió. Si ustedes pueden, el factor de potencia con el cos phi son iguales. No tengo presencia de armónicos, existe una corriente por desplazamiento y la corriente es básicamente 1.43, la corriente presente en el sistema. A esta carga inductiva, que puede ser un motor, le ponemos un variador de velocidad y ¿qué es lo que pasa? El factor de potencia es 0.71, tenemos un THDI del 100% y un cos phi aproximado a 0.95. Si yo veo este cos phi, diría que tenía un verdadero factor de potencia, que está bien, pero si veo el factor de potencia 0.71 y yo tomo una decisión o una acción de corregir de la forma tradicional esto, pues básicamente lo que voy a tener es, puedo ocasionar un incremento o una oscilación del sistema provocando grandes daños al sistema eléctrico, ¿ok? Y la corriente básicamente también aumenta. Entonces, esto hay que tener muy presente cuando se toman decisiones sobre corregir el factor de potencia en presencia de armónicos. ¿Ok?
Aquí para sacar el cálculo, el verdadero factor de potencia, el true power factor, es 0,67. Este es el verdadero factor de potencia con el que debemos trabajar, pero teniendo algunas consideraciones en el diseño del banco de capacitores. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede cuando instalamos cargas no lineales en una instalación existente. Es decir, tenemos un sistema con motores de arranque directo donde tengo ya un banco de capacitores directamente conectado al sistema y quiero, quiero hacer eficiente, porque el variador me ayuda a ser eficiente, todo variador me ayuda a mejorar mi consumo, pero puedo estar poniendo un serio problema a mi planta. ¿Ok? Primero vamos a ver lo que es el espectro, ¿correcto? Vamos a ver el tipo de carga, la forma de onda y su espectro. Vamos a ver, si ponemos un variador de 6 pulsos, sin inductancias de línea ni de AC ni de C, pues básicamente tenemos un THDI del 80% y presencia de armónicos en el sexto, en el séptimo y un poco en el 11º, y ya el 13 y 17º pues está por dentro de los parámetros que puede manejar bajo la IEEE 519. Ponemos un variador de 6 pulsos con inductancias, mejoramos, ¿no? Reduje el THDI, ¿no es cierto? Redujo el 40%, como pueden ver, sigo la presencia de armónicos en quinto, séptimo y octavo armónico, muy reducido. Si ustedes pueden ver, esto es muy importante porque si yo tengo presencia de armónicos con variadores, lo primero que debo hacer es colocar inductancias de línea o solicitar variadores con inductancias de línea, tanto en la línea de DC o AC. Los variadores a partir de potencias altas de Schneider Electric poseen inductancias de línea en el bus de DC. Eso es algo muy importante. Alguna vez hubo un caso que en una fábrica tenían un transformador muy pequeño, 750 kVA, y resulta que tenía una distorsión armónica de 133%. Cuando hicieron el estudio y básicamente análisis de la red, todos los variadores que tenían en su red eran unos variadores de una gama muy baja, muy económicos, que básicamente gerencia fue el que dijo, cómpreme el más económico, pero ellos querían expandir su planta y no lo podían porque ya la capacidad del transformador no les daban, aunque en el estudio daba que estaban sobredimensionados casi el 50%. Y aparte tenían problemas con se disparan protecciones, PLCs que fallaban. Entonces es algo muy importante en considerar un variador o el costo de un variador que tenga estas inductancias de línea en el bus de DC. O si se quiere hacer a futuro una mitigación de armónicos, considerar que siempre los variadores tengan inductancias de línea en el bus de DC. La primera, digamos, acción que se puede tomar sobre esto es colocar inductancias de línea en el bus de DC o AC. Aquí vienen los variadores de 12 pulsos. Pues básicamente ustedes pueden ver la forma de onda casi es sinusoidal. Es 15% en reducción del THDI y básicamente está por debajo de lo que pide la norma. Ojo, al tener de 12 pulsos, pues vemos que el incremento es en el 11º y 13º, armónico o el espectro donde está la presencia de armónicos. Y un variador de velocidad de frente activo con IGBTs o AFE. Esto es básicamente un elemento que me ayuda totalmente a tener una onda sinusoidal y con una distorsión armónica del 5%. Entonces aquí estamos por debajo de la línea y totalmente aprovechado en función de lo que da el variador. Obviamente, a medida que si lo hago de arriba para abajo, a nivel que voy aumentando la tecnología en el variador, su costo incrementa. Normalmente estos variadores de velocidad de frente activo con IGBTs solo hacen variadores de altas potencias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos en qué armónico está presente, no? Pues básicamente viene por la fórmula que el armónico presente es igual al número de semiconductores más menos 1. Ojo, número de conductores que inciden en un ciclo de onda. ¿Ok? Entonces, todos los semiconductores que inciden en un ciclo de onda, ¿sí? En este caso, si vemos un rectificador, son 6 semiconductores, podemos decir que es el primer caso de 6 pulsos. El armónico incidente será 6 más 1 en el 7 y 6 menos 1 en el quinto armónico. Es por eso que los LED, las luminarias
Las fuentes rectificadoras que tienen 2 a 4 LEDs sabemos que está presente siempre en el tercero y cuarto segundo armónico. ¿Ok? ¿Qué es la resonancia? Algo muy, digamos, algo que afecta totalmente al sistema. Ustedes pueden ver el vivo ejemplo, es cuando hay una persona con una copa, no sé si han visto cuando empiezan, le llenan un poco de agua y le empiezan digamos, a sonar, ¿no? Eso que emite una frecuencia, si esa frecuencia coincide con la frecuencia fundamental de otro equipo que está oscilando, todos nosotros estamos oscilando una frecuencia. Si es que esta frecuencia oscila o de tal forma se aparea con la otra frecuencia, pues puede ocasionar grandes destrozos. Es, por ejemplo, cuando un cantante eleva su tono de voz, eleva su frecuencia y entra en la frecuencia fundamental de una copa que la llega a romper, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa con la resonancia. Ahora, en un circuito eléctrico, vamos a ver, este es un típico caso, ¿no? Que es una carga lineal, un motor con arranque directo y una batería de condensadores. Pusimos otra carga activa o le pusimos un variador. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta línea? Vamos a hacer un circuito equivalente. Básicamente tenemos la fuente, el transformador, la fuente resistiva, el capacitor, la fuente resistiva puede ser esta carga lineal, y el variador, o digamos, el variador se convierte en una fuente de corriente armónica. ¿Ok? Esta corriente oscila a través del sistema, ¿sí? Y esta, dependiendo en qué, digamos, cuál le permita el paso de esta corriente a la frecuencia que está, puede ocasionar grandes daños, ya sea en el capacitor o en el transformador. Ahora, ¿por qué? Podemos ver esta fórmula, indica que digamos que la reactancia capacitiva está dada por 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Es inversamente proporcional a la reactancia capacitiva. ¿Qué quiere decir esto? En función de una curva. Al ser inversamente proporcional, pues básicamente a mayor frecuencia, ¿sí?, menor es su impedancia. Ustedes que, bueno, lo que conocen, la impedancia es una especie de resistencia, ¿no? Entonces, si decimos que la corriente que circula por aquí es de alta frecuencia, el primero que va a sufrir es el condensador. Entonces, porque todo se va a venir para acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con una carga inductiva? Pues básicamente la reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia angular por la inductancia, y esto se convierte en una línea recta. ¿Ok? A mayor frecuencia, mayor resistencia o reactancia inductiva. ¿Qué es la resonancia? Pues básicamente, cuando la frecuencia de resonancia es cuando la reactancia inductiva como la capacitiva son iguales. Es este punto. Entonces, al tener una alta impedancia, pues entro en resonancia, digamos que XL es igual a XC, y esto me provoca ¿qué? Que la tensión nominal es igual a la impedancia armónica por la corriente armónica, ¿sí? Y esto me da una impedancia mayor, ¿ok? Entonces, al tener una impedancia mayor, básicamente tenemos una tensión mayor en los bornes. Y al tener una tensión mayor en los bornes, básicamente es la explosión del capacitor. Aquí podemos ver un ejemplo. La frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre esto por la potencia en cortocircuito sobre la cantidad de cargas no capacitivas, ¿no? La potencia reactiva. Entonces tenemos que el punto de acoplamiento es igual a la potencia sobre la tensión en cortocircuito, y esto me da, en un ejemplo de un transformador de 1200 kVA, que la resonancia, las frecuencias de resonancia en un sistema de 1200 kVA con corriente de la tensión en cortocircuito de 5%, la frecuencia de resonancia es de aproximadamente 351.3 Hz. Con respecto a la normal, digamos a la corriente, a la frecuencia fundamental, estamos hablando que es aproximadamente la quinta y algo más, ¿no? Si existe
alguna frecuencia de este tipo, de acuerdo a la carga, puede ser que tenga una alta impedancia y por ende van los capacitores a sufrir o a explotar por la alta tensión que sufren en los bornes. ¿Ok? Entonces, esa es la resonancia en un sistema eléctrico en presencia de armónicos. Entonces, en base a todo esto, lo que hemos visto, en base a lo que estamos hablando, realmente sabemos que la industria minera, o todas las industrias, están preparados, digamos, para el crecimiento o lo que se viene. Se habla mucho de IoT, se habla mucho del tema de inteligencia de la industria 4.0. Pero digamos que si yo no tengo unas bases sólidas a nivel eléctrico en una industria y quiero llegar a otro nivel, pues básicamente eso se me va a caer como un naipe, ¿no? ¿Por qué? Digamos que yo invierto muchos dólares, una inversión muy alta, en cámaras de CCTV, en equipos de automatización. Pero si mi red, mi calidad de la potencia no está bien, no está completamente sólida, pues básicamente toda esa inversión se va a venir al piso por daños. Y obviamente en presencia de esto no hay garantía que cubra de equipos, ¿no? Eso hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de poder dar el siguiente paso hacia una evolución en cuanto a lo que es gestión o a lo que es redes inteligentes o sistemas inteligentes, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa en sí? Bueno, dice Lenin, o sea que no puedo yo hacer, si tengo presencia de armónicos, no puedo yo poner bancos de capacitores normales. No. En realidad lo que hacemos es ver un porcentaje que básicamente es la cantidad de cargas no lineales en el sistema para saber qué equipos voy a colocar o qué tipos de capacitores. En el mercado existen muchos tipos de condensadores que son heavy duty, normal duty, o aplicaciones severas, o aplicaciones normales. Entonces, en base a esto yo puedo seleccionar cuáles son los equipos que voy a necesitar, ¿ok? Básicamente, la cantidad de cargas no lineales se da por la potencia total de cargas no lineales dividido para la potencia nominal del transformador. Esto es algo que puedo sacarlo simplemente viendo mi unifilar. Y si veo que es 15%, es menor al 15%, pues básicamente son equipos estándar. Es decir, capacitores normales que soporten hasta el nivel de armónicos de cargas no lineales que tengo en el sistema. Ahora ustedes pueden ver, ya vamos a ver más adelante, equipos o condensadores que dicen soportan hasta 10% de cargas no lineales, otros hasta el 15%, otros hasta el 20%. Entonces, dependiendo de eso también es la robustez del capacitor. Cuando estamos dentro del 15 al 50%, podemos hablar de equipos o capacitores con reactancias desintonizadas, ¿ok? Y a partir del 50%, mayor al 50% de esta relación, hablamos ya de filtros activos. Estamos hablando ya de filtros activos que vamos a ver más adelante, que es la idea de la presentación de hoy día. Dentro de las soluciones estándar de Schneider Electric, pues básicamente es un breaker, un condensador para banco de capacitores y un capacitor que puede ser este VAR plus CAN o Easy CAN de la línea Easy Line, cualquiera de los dos. ¿De qué va a depender? Del porcentaje de cargas no lineales en el sistema. Y todos estos a través de un controlador o digamos, el automatismo para ingresar los bancos automáticos. Este Power Factor Controller, que es del BPL6 o BPL12, el 6 significa 6 pasos y el 12 pasos, pues básicamente es un controlador de muy altas prestaciones para ingresar los pasos o la capacidad de carga reactiva que necesita el sistema, ¿ok? Tiene comunicación Modbus y básicamente me dan funciones de control y monitoreo del sistema. Esa es la solución estándar. Ahora, dentro de la solución estándar tenemos el VAR plus CAN y el Easy CAN. Como ustedes pueden ver, el VAR plus CAN tiene porcentajes de cargas no lineales hasta el 20%. Y el Easy CAN, cargas no lineales hasta el 10%. Es un factor muy, muy importante en cuanto a la selección de capacitores, ¿ok? Y ahí vienen las horas de uso, el tiempo, el trabajo permanente en sobrecarga, la temperatura, la tensión en el sistema, la humedad, en fin. Pero básicamente esto en presencia de armónicos es muy importante. Si digamos que el porcentaje de cargas no lineales es 15%
y yo me voy con esta línea EasyCAN, pues básicamente voy a tener problemas. ¿Y en qué define los problemas? Si yo dije que mi capacitor dura 10.000 horas, pues básicamente tengo una reducción notable de la vida útil del capacitor. No durará ni 3 meses. Dicen, vea, su capacitor es de Schneider, supuestamente es el mejor, pero no duró lo que debía durar. Entonces, esto hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el principio del filtro pasivo. Recordemos lo que hablamos de las reactancias capacitivas, que básicamente es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Y esto qué hace? Pues básicamente que la reactancia capacitiva disminuye en la frecuencia. ¿Esto qué implica? Que actúa como un switch. Es decir, a mayor frecuencia, él deja pasar todas las corrientes que vayan a altas frecuencias. ¿Ok? Bajo un circuito, estamos hablando que si hay una alta frecuencia, disminuye la impedancia o la reactancia que tiene el capacitor, y todas las corrientes de altas frecuencias que se generen van hacia el capacitor. ¿Okay? Y eso me provoca incidentes en el mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con la reactancia inductiva? Pues es directamente proporcional, es una línea directa, y a medida que aumenta la frecuencia, pues es un circuito abierto, ¿no? Es como un switch abierto. Básicamente, al nosotros poner un capacitor y una reactancia, lo que estamos es que el capacitor me puede generar corriente o energía reactiva al sistema, pero el inductor no le permite ingresar, ¿ok? Entonces es como un circuito abierto ante frecuencias altas, pero la capacidad o la energía reactiva que genera el capacitor sí va a suministrar a la red, y por ende puedo corregir el factor de potencia. Al colocar un filtro pasivo, pues básicamente no es que reduzco la cantidad de armónicos. Lo que hago es compensar el sistema del desfase del factor de potencia que está desfasado. ¿Ok? Soluciones de filtro pasivo, pues básicamente es un breaker, un capacitor, una inductancia, correcto, una inductancia, y el capacitor, el VAR plus CAN, que es el de mayor prestación. ¿Ok? Entonces tenemos impedancias de 5.7, 7 y 14 de impedancia relativa. 5.7, básicamente cuando tenemos cargas de presencia lineal y no lineal. 7 cuando tenemos 5.7 cuando son presencia de cargas de quinto armónico como variadores. 7 de cargas no lineal de quinto y tercer armónico. Y el 14 para cargas de a incidencia del tercer armónico. ¿Ok? Normalmente esta desintonización o este efecto, según la IS 61642, es la frecuencia de sintonía. O sea, no puede estar, digamos que si digamos, siempre debe ser en un 10% menos inferior respecto a la primera frecuencia del armónico que representa en amplitud. Es decir, si hablamos de una impedancia de 5.7 y hablamos que es 4.2, hablamos que 6 por 530 menos del 10% sería 250 hercios. Y así con el resto de frecuencias. Esto es muy importante. Este Power Logic Controller es utilizado siempre y cuando no se requiere una rapidez en conmutación. Es decir, la conmutación sea lenta, las cargas o el proceso de corrección del factor sea lento. Hay controladores que sí son más rápidos y tienen una velocidad de accionamiento mucho mayor. Entonces, esta es la diferencia. Cuando yo tengo cargas no lineales superiores al 15%, es esta solución para compensación compensación de el factor de potencia. Dentro de selección de componentes, pues básicamente es la reactancia de desintonizado, que es P, de acuerdo a las cargas y el armónico que quiero desintonizar, ¿sí? Entonces esta es la impedancia relativa 14 para presencia del tercer armónico, relativa de 5.7 si no hay presencia del tercer armónico. El capacitor viene dado de esta fórmula, donde interviene P, que es la reactancia de desintonizado. Aquí están las fórmulas, lo pueden tomar una foto. Y el breaker básicamente aquí, según la 61921, en EasyCAN y VAR Plus, el capacitor debe ser 1.5 la corriente nominal
1.3 para el EasyCAN y VAR Plus con reactancias sintonizadas del 5.6% o 5.7 por 1.19 cuando es del 7% y 1.12 cuando es del 14%. Es decir, 1.5 cuando son capacitores normales, 1.31 cuando cojo una reactancia sintonizada del 5.6, 1.19 cuando es del 7% y 1.12 del 14%. Esto es bajo norma, ¿no? La IE 61921. Aquí hay un ejemplo. Entonces, se quiere un sistema, se quiere compensar, ¿sí? Se quiere compensar en 20 kVAR a 400 voltios con 60 hercios del capacitor y un 7% de reactancia sintonizada. Básicamente esta es la tensión de servicio, 400 voltios y una capacidad de 20 kVAR. Al aplicar las fórmulas vemos que necesitamos un capacitor de 440 voltios y una una potencia reactiva de 22.51 kVAR. La corriente, hacemos la fórmula y me sale 29.53. Entonces la capacidad del breaker es de 29.53 por 1.19, que es 35.14 amperios. ¿Ok? En resumen, una reactancia, la LRBT, bueno, está la referencia, el capacitor de 22.51 kVAR a 440, este último número son 440, el contactor de 32 amperios y un breaker de 35 amperios. Aquí he dimensionado mi banco o mi paso ante presencia de cargas no lineales en presencia del tercer y quinto armónico. Ok, esta es una tablita también donde ya están el número de kVAR, la tensión y las referencias individuales. Esto pueden encontrar en información de Schneider Electric. Ok. Soluciones de filtro pasivo, pues vemos aquí un sistema, un ejemplo. Este es el caso 1 de una tensión inicial de 440, THDB del 3.1, THDI de 8.17 y en corriente de 1064. El factor de potencia real y el factor de desplazamiento casi son iguales. Básicamente a esto que se refiere es una carga lineal. Hemos puesto un banco de capacitores, ¿no? Al poner el banco de capacitores a este sistema inicial para corregir este factor de potencia, pues tenemos que la tensión subió a 460. La distorsión en tensión subió a 10.34. El THDI subió a 36. La corriente disminuyó y hemos corregido el factor de potencia. Digamos que ante la solución que quería el cliente de corregir el factor de potencia, se lo logró. Pero miren todo lo que perjudicamos. Al aumentar esta tensión, recuerden que todos los equipos tienen un voltaje de aceptación. Al cambiar el voltaje, pues básicamente cambio el aislamiento interno de tarjetas, de motores, de capacitores, en fin, de todo. Entonces, al haber un aumento de la tensión, pues básicamente estoy debilitando al sistema y reduciendo el tiempo de vida útil. Puede ser que este sistema me funcione, pero voy a empezar a ver problemas de quema de equipos, daño de motores, daño de PLCs, en fin, muchas otras cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso 3? Vamos a poner banco de capacitores con reactancia antirresonante. La tensión se redujo. El THDB estamos dentro del umbral, lo mismo el THDI. La corriente bajó totalmente, si ustedes pueden ver, y hemos corregido notablemente el factor de potencia. Este es un sistema más estable y en el cual pueden convivir tranquilamente los demás equipos. ¿Ok? Entonces, básicamente, para hacer un resumen, todo se basa en la selección de equipos de acuerdo a la cantidad de cargas no lineales. El EasyCAN, que es el capacitor, soporta hasta 10% de cargas no lineales y el VAR Plus hasta el 20%. Cuando paso ese 20%, pues básicamente hablamos de banco de capacitores con reactancias desintonizadas, ¿ok? Hasta el 50%. Si tengo un THDI 5%, seguimos en EasyCAN, el VAR Plus hasta el 8%, y si es mayor o menor, digamos, al 20% de THDI, pues reactancias desintonizadas. Esto es un selectivo de poder conocer realmente cuál es la solución que debo dar, ¿ok? El THDB en tensión.
si el EasyCam es menor al 3%, el VAR Plus menor al 5% y menor al 8% con reactancias desintonizadas. Es decir, que si pasamos cualquiera de estos parámetros, ya estas no serían la solución. No serían ni el EasyCam, ni el VAR Plus con reactancias desintonizadas. Si tenemos, digamos, el porcentaje de cargas lineales es menor al 50%, pero tenemos un THDI de 50%, pensaríamos en otra solución. O aquí viene la pregunta, ¿qué solución es la que recomienda? Pues si salimos de todos estos parámetros, la solución se llaman filtros activos. ¿Ok? ¿Cuál es el principio del filtro activo? Pues básicamente tenemos una distorsión, ya sea en tensión o en corriente, una onda distorsionada, lo que hace mediante IGBTs, electrónica de potencia, ¿no es cierto? Viene el filtro activo, se conecta a la red y lo que empieza es básicamente a compensar en proporción inversa las corrientes que tiene el sistema para así lograr una onda sinusoidal. Esto no solamente me sirve para tener una onda sinusoidal o mitigar los armónicos, básicamente me sirve hasta para corregir el desplazamiento o el factor de potencia por desplazamiento del sistema. Entonces este es el principio. Básicamente ustedes pueden ver que lo que tiene los picos altos, él inyecta una corriente inversa o una onda inversa para lograr tener una onda sinusoidal pura. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la corriente del filtro? Pues viene dado de la corriente total de la carga dividido para la raíz de la suma de de las corrientes armónicas. Esa es mi corriente armónica total del filtro. Mi corriente armónica, digamos, esta es armónica en base a lo que es las corrientes armónicas. Y mi corriente del filtro viene dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la corriente armónica al cuadrado más la corriente reactiva al cuadrado. ¿Cuál es la corriente activa? La cantidad de energía reactiva que necesita compensar el sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que tener unos consideraciones en cuanto a derrateo, que en altitud se disminuye 1% por cada 100 metros, mayores a 1000 metros. Es decir, que el equipo o la corriente del equipo sufre 1% de derrateo por cada 100 metros a partir de los 100 metros. Si hablamos de cada equipo, quiere decir que si yo necesito 100 amperios, digamos 100 amperios netos de un filtro, y yo estoy a 2800, es decir que yo básicamente necesito derratear un 18% con respecto al punto en la altura que estoy. Porque estoy en Quito y estoy a 2800 metros. Es decir que yo necesitaría 100 amperios y estos se transformarían en 130 o 150 amperios para tener 100 amperios efectivos a la altura de Quito. Lo mismo pasa con la temperatura. Se derratea un 2% por cada grado a partir de los 45 grados, siempre y cuando no sobrepase los 50 grados centígrados. Entonces, es aquí donde presentamos la solución de filtros activos, que es el famoso conocido AcuSign. ¿Qué es el AcuSign? Pues un filtro activo es un componente que mitiga armónicos, es decir, inyectan una corriente inversa a la generada por el sistema. Como ustedes pueden ver, la conexión es un transformador de corriente a la red y esta suministra a través de la red toda una corriente activa que mitiga estos armónicos, logrando así que todo lo que se tenga como usuarios o consumidores llegue a una corriente sinusoidal pura que no afecte su sistema. ¿Ok? Entonces, dentro de los tipos de filtros tenemos el AcuSign PCSN, el PCS Plus y el PFB Plus. Entonces, ustedes pueden ver en amarillo cómo era una onda antes del filtro y una onda totalmente sinusoidal después de la acción del filtro. Entonces, este es un elemento que puede ser, es modular, se puede ir incrementando a medida que el sistema lo requiera. Tenemos, digamos, filtros tanto para lo que es mitigación de armónicos como para corrección del factor de potencia en cargas muy rápidas. ¿Ok? El primero que vamos a ver es el AcuSign, el PCSN.
Es un AcuSign, es un filtro que básicamente voy de 208 a 411 y me sirven para mitigar armónicos de 3 fases o de 3 fases más neutro, ¿no? Aparte que me mitigan los armónicos desde el segundo hasta el 51avo armónico, me da equilibrio de cargas y me mejora el factor de potencia. Las presentaciones son 20, 30, 50 y 60 amperios. ¿Dónde básicamente es donde está orientado este producto? A los sistemas donde tengo armónicos en presencia, digamos, del tercer armónico, ¿sí? Donde en el neutro tengo mucha distorsión. Pueden ser centros comerciales, bancos, data centers, UPS, porque en sí me ayuda a mitigar los armónicos en el neutro. Hospitales, laboratorios, comunicación Modbus RTU y Modbus TCP/IP, incluye un osciloscopio que me permite ver cómo se mejora la calidad de la potencia en función del accionamiento del filtro. Es escalable, es decir, yo puedo, si necesito 200 amperios, puedo poner 4 de 50 amperios o 3 de 60 y 1 de 20, ¿no? Dependiendo de cuánta es la necesidad que requiere el sistema. Certificación CE, CU, UL, es una certificación muy alta. Escalabilidad hasta 12 unidades, puede trabajar en maestro-esclavo, multimaestro o multimaestro-multiesclavo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguno falla, otro puede ser el maestro, o si el maestro falla, otro puede tomar el maestro y ese es el esclavo. Entonces, tiene un sistema de control único de Schneider que permite que él únicamente conecto los 3 TCs al un filtro y el resto de filtros de la red y él puede indicar al resto de filtros cómo trabajar. Es algo muy, muy novedoso en cuanto a lo que es este producto de Schneider Electric. El siguiente es el AcuSign PSS Plus. Este PSS Plus es dedicado estrictamente, bueno, no estrictamente, pero sí para industria pesada, no petróleos, agua, minería, data center, aeropuertos. Va desde los 208 hasta los 690 voltios. A nivel minero, pues tienen tensiones de 600 voltios y en corrientes de 60 a 300 y en 600 a 690 voltios de 40 a 200 amperios. Elimina del segundo al 51 armónico, equilibrio de cargas, factor de potencia y elimina los notch hasta el 20%. La velocidad es el equipo más rápido del mercado con 25 microsegundos. En corrección armónica menor a 2 ciclos y en corrección reactiva un cuarto de ciclo. Este equipo no solamente puede corregir armónicos, sino que también puede compensar energía reactiva. Modbus incluye osciloscopio, las mismas funciones del anterior, escalabilidad hasta 10 unidades, puede trabajar master slave, multimaster o multimaestro, multiesclavo. Al igual la analogía del anterior, si están conectados varios equipos, cualquiera puede ser maestro o cualquiera puede ser esclavo, dependiendo si hay algún fallo en algún equipo, lo que da garantía a la continuidad de servicio, a la continuidad no de servicio, de suministro de inyección armónica a la red, evitando así que algún rato puedan estos armónicos penetrarse a la red y dañar algún equipo de control sobre todo, ¿no? Y el AcuSign PFB Plus es un equipo que básicamente mitiga las 3 fases con o sin neutro del factor de potencia y de flickers por corriente. ¿Qué es el flicker? Pues básicamente es ese parpadeo que existe, que se puede ver sobre todo en lo que es iluminación, ¿no? Las presentaciones son igual que el PSS Plus. Este de aquí me sirve cuando, por ejemplo, tenemos cargas, se quiere corregir el factor de potencia, pero las cargas son demasiado rápidas. Es decir, su accionamiento es de tal forma, tan rápida, que no existe un elemento que pueda responder a la reacción de las cargas para poder mitigar o compensar el factor de potencia. Este de aquí lo verifica por su control, que es 25 microsegundos, y su corrección reactiva es menor a un cuarto de ciclo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cuando hay muchas soldaduras, ¿sí? Las soldaduras normalmente, o cuando se suelda, ustedes saben que es picos, 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 dependiendo de cómo se vaya soldando, y esto ayuda a que mitigue o digamos compense el factor de potencia a la misma velocidad de la carga. Entonces, cuando se tiene industrias automotrices, industrias mineras donde realmente hay un cambio brusco en cuanto a la carga, pues esta es la solución perfecta
en cuanto a lo que son mitigación de, corrección del factor de potencia en función de corrección o mitigación de la forma de onda distorsionada. ¿Ok? Esto es lo que les hablaba de las opciones en paralelo. Puede ser maestro-maestro, maestro-esclavo o multimaestro-multiesclavo. Puedo añadir hasta 10 unidades del PSS Plus. ¿Cuándo utilizar el uno y el otro? Digamos que cuando tengo armónicos en el neutro, armónicos en fase, corrección del cos-phi y quiero equilibrar las cargas, el PSSN es la elección correcta. Esta básicamente está direccionado a terciarios de industria ligera o comercial, o no residencial, data centers, en fin, donde no haya una mayor robustez en cuanto al equipo. Y el AcuSign PSS Plus básicamente no corrige armónicos en neutro, está orientada para armónicos, corrección del factor de potencia y equilibrio de cargas. Básicamente industria pesada, minera, petrolera, siderúrgicas, en fin. Y el AcuSign PFB Plus básicamente corrige solamente el factor de potencia, equilibra de cargas y soporta en tensión, es decir, cuando hay bajos de tensión, me ayuda a inyectar para compensar. Y los flickers, es un equipo orientado más a la corrección del factor de potencia en industria pesada. Aquí están los tipos de envolventes y las dimensiones exteriores del equipo. Básicamente son muy pequeñas y modulares. ¿Qué es lo que me compensa? Hablamos de la calidad de la potencia. Pues básicamente el filtro activo, ¿a qué me ayuda? Primero me ayuda a balancear las cargas, a mejorar el factor de potencia, mejorar armónicos, a equilibrar el desbalance de fase, a mejorar el sax, a mejorar lo que son los notch y a mejorar flickers. Entonces básicamente esto es lo que me ayuda a mitigar en cuanto a la calidad de la potencia se habla. Eso es lo que les decía. Los filtros activos pues realizan mitigación, compensación, factor de potencia y compensación, desbalance de fases, a diferencia de los filtros pasivos. Eso no lo hace un filtro pasivo. No representan riesgo de resonancia, a diferencia que un filtro pasivo. Si se hace un mal cálculo puede entrar en resonancia y crear un problema en vez de una solución. El filtro activo no dependen de ninguna impedancia externa como la de la fuente o la carga, lo que habíamos hablado, no va a ser la impedancia del transformador o alguna impedancia fuera de esta. El filtro activo está compuesto básicamente por un puente bidireccional de energía construido por IGBTs, un bus de DC hecho por condensadores para almacenamiento de energía, y estos condensadores son los que me permiten mitigar los sacs, ¿no? Y una etapa de filtrado pasivo para atenuar la frecuencia de conmutación de los IGBTs. ¿Ok? Entonces eso es lo que está compuesto el filtro activo. Vamos a ver, esta es una puesta en marcha de un filtro. Vemos el medidor de energía, cuánto está en capacidad armónica el filtro. Miren la forma de onda, totalmente distorsionada. Él está enviando todo lo que es armónicos a la red. ¿Sí? Entonces, esta puesta en marcha es activar el filtro. Miren la forma de onda y por favor fíjense cuando el filtro entra en, es muy fácil, ¿no? Ok, run. Y el filtro empieza a compensar. Y miren la forma de onda resultante. Totalmente sinusoidal. Y el porcentaje de armónicos bajó, que estaba, si ustedes estuvieron en 15, 16, bajó 1.46, 1.37. Entonces, este filtro ayuda notablemente a la compensación de armónicos. Diferencias entre el filtro pasivo y el filtro activo. Pues básicamente el filtro pasivo siempre va a estar conectado. El filtro activo es muy dinámico y va a depender de cómo accione la carga para que él pueda funcionar, o digamos pueda tomar acciones. El filtro pasivo no permite cambios en la topología, es decir, se hace un solo diseño y no puede cambiar, y si cambia la carga, pues básicamente debe cambiar. El filtro pasivo es como un traje, ¿no? Cambio el filtro activo, pues se adapta fácilmente ante cambios topológicos del sistema eléctrico. El filtro pasivo, básicamente solo puedo sintonizarle con el quinto armónico, no más. En cambio que el filtro activo elimina todos los armónicos existentes en la red eléctrica. El filtro pasivo
requiere de una alta precisión en la fabricación de inductancias y capacitancias del filtro. Esto hace que sea un poco un proceso de puesta en marcha más especializado, que mientras el filtro activo es un proceso muy sencillo, muy adaptable. Eso sí, el costo del filtro pasivo es moderado, no puedo decir económico, pero el filtro activo sí es más o menos de 2:1 o 3:1 con respecto a un filtro pasivo. Y el filtro híbrido que hablamos básicamente es la combinación de un filtro activo y un filtro híbrido. El filtro activo se lo utiliza para lo que es compensación de armónicos, o digamos mitigación de armónicos, y el filtro pasivo básicamente para la compensación del factor de potencia. ¿Ok? En cuanto a la normativa, está establecido bajo dos normas muy claras, que es la IEEE 519 y las IS 61800. La IEEE 519 habla todo lo que tenga que ver con requisitos del nivel de instalación, todas las bases que debe cumplir un sistema, y la IS 61803 es básicamente habla de los equipos o las normas que deben cumplir los equipos para ser considerados mitigación o equipos capaces de compensar o mejorar el sistema eléctrico de la red y mejorar la calidad de la potencia. Entonces, básicamente, esas son las normas que rigen y están destinados al acople común, ¿sí? La IEEE está basado básicamente al punto de acoplamiento común, que es entre el suministro y la carga, ¿no? Entonces tenemos dos, que es antes de la carga y después de ya sea el nivel secundario o primario del transformador. Entonces, pasos para seleccionar. Pues básicamente primero es identificar los problemas, qué está pasando en la red, calentamiento, envejecimiento prematuro, paradas repentinas, fallos en electrónica, bajo factor de potencia. El siguiente es hacer mediciones, ¿no? Para conocer qué tengo en la red. Ya pueden ser SAC, swells, notch, armónicos, flickers, avance de fases o bajo factor de potencia. El siguiente es analizar los datos, qué está pasando con el THDI, THDD, THDB, factor de potencia, las curvas de los equipos, los puntos de prueba, donde nomás se toman los puntos de prueba para analizar ya prioridades. ¿Qué quiero? Corrección de armónicos, corrección del factor de potencia y a su vez ya pensar en soluciones, ya sean filtros activos, filtros pasivos o híbridos. ¿Ok? Entonces, dentro del ciclo de mejora continua de eficiencia de Schneider Electric se tiene lo que es la asesoría, soluciones de eficiencia energética pasiva sin cambiar el hardware de la instalación y soluciones de eficiencia energética activa. Esto ya se cambia el hardware y básicamente ya entramos en lo que es automatización y control. Pero siempre deben estar ligados al monitorización y supervisión continuo del sistema. Con esto podemos saber si es que realmente estamos cumpliendo o no con lo que es eficiencia o calidad de la potencia. Esto es básicamente todo lo de la presentación. Les agradezco nuevamente. Pues básicamente nosotros como Electrolec, la idea es dar a nuestra comunidad un soporte continuo, una preparación continua, un desarrollo del conocimiento en base a experiencias transmitidas por todo nuestro personal profesional que tenemos en Electrolec, ya sea a nivel de ingenieros, asesores comerciales, logístico, en fin, todo el personal. ¿Ok? ¿Dónde estamos ubicados? Pues básicamente estamos ubicados en dos provincias para cubrir así geográficamente todo el país, en Guayaquil, Quito y digamos con 4 almacenes en Guayaquil y 1 en Quito. Nuestras marcas, nuestros partners estratégicos, pues básicamente son marcas reconocidas a nivel mundial, de las cuales nos apoyamos y transmitimos todo su respaldo hacia nuestros clientes en las diferentes ramas, ya sean 3M, Raychem, Lampro, Centelsa, Thomas & Betts, General Cable, LED-Bands, Klein Tools en cuanto a herramientas, y la marca que el día de hoy hemos promocionado pues es la línea de Schneider Electric, un partner que ya llevamos 25 años en el mercado y de la cual nos hemos apoyado mutuamente para el crecimiento en el país en cuanto a soluciones. ¿Ok? Básicamente, ¿qué nosotros damos? Pues nuestros puntos de fortaleza son el soporte,
con personal técnico calificado, la confianza, recuerdo la representación de marcas y el tiempo que llevamos en el mercado, valor agregado, que damos a nuestros clientes, pues son soluciones de acuerdo a lo que el mercado demande. Y el asesoramiento mediante asesores o ingenieros de proyectos personalizados que ustedes tienen cada uno registrado. Si no lo tienen, por favor, contactarse con nosotros para poder así dar el seguimiento o el proyecto que ustedes requieran. Somos una empresa que básicamente apoyamos al desarrollo de su proyecto en cuanto a soluciones en el área eléctrica, industrial, residencial, comercial, hospitales, mineras, petroleras. ¿Ok? Bueno, agradezco nuevamente por su oportunidad. Dejo mis datos para contactos. Están todos mis datos de contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn y seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales, para que se informen acerca de los demás cursos o capacitaciones que estaremos dando en los próximos meses. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Electrolec. Somos una empresa ecuatoriana al servicio de la comunidad ecuatoriana en el campo eléctrico. Agradezco nuevamente y no sé, Evelyn, algo más, preguntas tal vez que haya. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. Sí, hay unas preguntas, para resumir por tema de tiempo. Algunas son, por ejemplo, ¿a partir de cuánto se comienza a realizar la distorsión armónica? Le va a preguntar. ¿A partir de cuánto? Sí. Bueno, no está muy claro, pero básicamente, si entiendo un poquito, para responder la pregunta, esto va a depender mucho de la carga, ¿no? ¿Sí? De la carga para lo que es la distorsión armónica en corriente. Normalmente, digamos que va a depender de las cargas no lineales conectadas al sistema. Siempre es bueno medir para saber cuál es la distorsión armónica que tiene el sistema y el saber la cantidad de cargas no lineales que tiene el sistema. No te puedo dar un número de decir, mira, vas a tener distorsión armónica a partir del 1, 2, 3% de cargas no lineales. ¿Por qué? Porque al ingresar una carga no lineal, ¿sí? Y que ésta sea imperceptible al sistema, donde tú tengas cargas lineales mucho mayores, de mayor corriente, esta básicamente no se va a notar y va a ser muy pequeña. A medida que tú aumentes las cargas no lineales, tu distorsión armónica va a incrementarse y lo vas a notar. Ahora, si la pregunta va por el tema de a partir de cuánto nosotros debemos tener consideración en mitigar estos armónicos, está dado por la tabla que les di, la IEEE 519, que ya es la norma que establece los rangos permitidos de distorsión armónica, ya sea en corriente o en tensión. La distorsión en tensión viene dada por la impedancia del sistema. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para dar soluciones o resolver el problema, ¿no? Espero haya podido responder a tu consulta. Sí, una consulta adicional, preguntan si domótica, elementos de domótica en una red provoca armónicos. La verdad, no. Son muy bajitos, la potencia es muy bajita, la corriente es muy bajita. Lo que sí me he dado cuenta a nivel residencial, a nivel de residencias, lo que sí he visto son el tema de las cocinas de inducción, ¿sí? Que he visto que a nivel, cuando son muchas, generan un problema en la red. Esto lo empiezan a ver porque se te empiezan a quemar los citófonos, se te empiezan a quemar el sistema de seguridad, los sistemas de CCTV, pero en sí la domótica son potencias muy pequeñas que no afectan o digamos no influyen mucho en la distorsión armónica de la red, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, aquí, están ya siendo más específicos porque nos están preguntando acerca de los analizadores de energía. ¿Qué datos se necesita setear para poder dimensionar los equipos? Entonces, yo creo que ese ya es un poquito más de sitio, más de campo. Más que, setear los equipos de medición,
Normalmente en un equipo de medición lo que básicamente tienes que setear son los transformadores de corriente, correcto, los transformadores de corriente, la relación de los transformadores de corriente, la tensión, el sistema, puede ser un IT, TT, en fin, todo ese tipo de sistemas que te permite setear. Una vez seteado, pues ya empiezas a visualizar ya los parámetros eléctricos de la red, ¿no? Y de ahí sí ya es un tema de análisis de los datos para dar una solución o para dar una respuesta a tu problema que tienes en la red. Pero sí, por algo más especializado, pues no duden en comunicarse con nosotros, ya sea a través del Info Electrolec. Me faltó actualizar los datos de las redes sociales, pero es un medio de comunicación directo con nosotros, ya sea a través de redes sociales, WhatsApp, LinkedIn, que nos puedan hacer preguntas o digamos, inquietudes o comentarnos de su proyecto para nosotros brindarles una solución o una asesoría. En cuanto a productos de Schneider, si tienen dudas, pues existe el 1-800 Schneider, que es un centro de atención al cliente en el cual ustedes pueden hacer preguntas ya sea técnicas o comerciales de productos, ¿no?